no hay reparación de ningún tipo, no hay pena. ¿A qué necesidad responde esa ley en concreto? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, el contexto electoral ha alterado un poco el análisis que se debe hacer sobre esta ley que se acaba de poner en vigencia el día de ayer. Esta ley tiene dos aspectos, ¿no? Declarar la amnistía para denunciados, investigados y procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000, y también para los comités de autodefensa. Y tiene otra parte la ley de una amnistía humanitaria, que le llama, para aquellos mayores de 70 años que están condenados o cuya condena se va a ejecutar, para que puedan ser amnistiados. Creo que hay que mirarla en un contexto. Hay una ley, la 32.107, que se planteó la inconstitucionalidad de la misma y que está para que el Tribunal Constitucional se pronuncie y va a resolver parte de ese problema, porque se trata de la prescripción. Te lo explico sencillo. Nosotros adherimos al Estatuto de Roma en julio del 2002 y luego a la Convención de Imprescriptibilidad de Delitos. Pero esta ley lo que establece esta ley es que para aquellos procesos iniciados antes de julio del año 2002, o sea, antes que entre en vigencia el Estatuto de Roma, aquellos procesados que hayan cumplido con el plazo de prescripción ordinario que está en la ley, se les debería excarcelar, se les debería prescribir los delitos. Ha habido siempre estas interpretaciones que a pesar que nosotros sabemos que solamente la retroactividad en la Constitución está prescrita para cuando beneficia al reo, en estos casos de violación de derechos humanos algunos interpretan que no, al contrario, se invierte. Entonces, si esa ley, si esa declaratoria de inconstitucionalidad, el tribunal la declara infundada, entonces ahí van a haber casos específicos de prescripción, y la prescripción es un derecho humano también. Entonces, eso hubiera resuelto parte del problema y esta controversia que hay de una amnistía así en genérico, y esto no es una ley que se va a cumplir así a mano militar. Hay dos mecanismos. Pero, una de ellas, permítame terminar la idea. Una de ellas, la Fiscalía de la Nación va a plantear una acción de inconstitucionalidad para que se derogue, y otra es que los jueces pueden aplicar el control difuso, de tal manera que pueden los jueces ver en qué casos concretos se puede aplicar esta ley y en qué casos no, ¿no? Cuando hay vamos por partes, pero es cierto que hay un tema que se tiene que ver en el Tribunal Constitucional y que si se declara infundado finalmente, muchos de estos casos terminarían concluidos por haber prescrito, efectivamente. Señor Arce, ¿a usted qué le parece lo que ha hecho el gobierno? Yo en este momento me encuentro muy indignado por la decisión que ha tomado la presidenta, inclusive de armar un show en Palacio de Gobierno, de espalda a los deudos, podría decir cientos, pero podríamos hablar hasta de miles de personas. Yo vengo de Andahuaylas, conocí los casos de violaciones de derechos humanos, que lamentablemente la demencia terrorista de Sendero Luminoso nos llevó a ese clima de confrontación, donde las Fuerzas Armadas tenían que actuar de manera radical contra Sendero Luminoso. Pero algunos malos militares, algunos malos policías cometieron violaciones a los derechos humanos. Existen los casos de Acomarca, de Putis, de Cayara, de Cabitos, y podemos seguir enumerando barrios altos, donde hubo violaciones a los derechos humanos, con consecuencias que después en las investigaciones se han demostrado, inclusive los delitos. Fujimori ha sido sentenciado justamente por este tema. Inclusive el señor que se abrazaba el día de ayer, un militar, que fue parte del Grupo Colina, el jefe del Grupo Colina. Entonces, si te das cuenta, hay una parte de una narrativa judicial, legal, formal, que tratan de explicar con esta ley infame, pero al otro lado están tratando de dar un mensaje al país de una especie de reivindicación. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y sabemos muy bien que la amnistía en casos de violaciones de derechos humanos no es posible, porque estamos adscritos justamente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que parte del gobierno aprista fue uno de los principales promotores cuando pero lo que no podemos negar es que ha habido un... Solo permíteme cerrar la idea. Entonces, ver ayer a la presidenta festejando, porque esa es la imagen que se proyectó, es una cachetada a todas esas familias que están buscando a sus familiares. Cada una de esas familias que no encuentran ni siquiera un resto, un cadáver para poder enterrar. De acuerdo. Pero entonces, ¿cómo se sienten esas personas frente a ese atropello después de haber sido violentadas? Pero porque vamos no solamente del otro asesinados, lado, ¿no? sino las familias que... Porque el tiempo procesal
ha sido excesivo, o sea, para las víctimas, pero también, por supuesto, para los imputados. ¿Por qué demoran tanto? Yo en parte concuerdo con lo que dice el excongresista Richard Arce, pero ahí ves una posición clara, unilateral, que es la que no debe primar, de defensa solamente de los derechos humanos de los terroristas. ¿Y qué hay de los derechos humanos? Terroristas, Perdón, déjame terminar la idea. Los derechos humanos de los terroristas. Déjame terminar la idea. Con todo respeto, yo no estoy defendiendo los derechos humanos de los terroristas, estoy defendiendo los derechos humanos de humildes campesinos, déjame terminar la idea. Mujeres, niños, la intolerancia. Contéstame la precisión. Contéstame cuando termine. Los derechos humanos de terroristas. Sí, contéstame. Escúchame, ese tema necesita los policías y militares. Mira, hay Continúa. policías y militares que tienen 15, 20, 25 años procesados, cuyos casos han sido sobreseídos y archivados y han vuelto a ser reabiertos. Entonces, ¿dónde está el derecho al plazo razonable? ¿No es un derecho fundamental? O sea, nuestros policías, que nosotros a veces los censuramos indebidamente porque no nos protegen en la calle, nuestros militares que cuidan nuestra soberanía, ellos no tienen derechos humanos. Por favor. Por favor, yo creo que hay mecanismos, por ejemplo, el control difuso, el tribunal va a revisar, pero creo que el principio es, hay que cerrar esta herida, hay que promover una reconciliación nacional, no podemos seguir nosotros en un Estado de Derecho, como habla el excongresista Richard Arce, viendo que nuestros militares y policías mueren en la cárcel, ¿sabes por qué? Por culpa de los agentes del Estado. ¿Quiénes son los agentes del Estado? Los que administran justicia, pues, se quiebran los procesos, los plazos se dilatan, entonces... ¿Es una utopía que un policía y militar invoque un derecho humano al plazo razonable? Entonces tenemos que encontrarle una salida, porque siempre vamos a estar en esta controversia que lo único que hace es hacer que el ciudadano vea que de uno u otro lado no protegemos pero de sus acuerdo, derechos. pero usted ha hablado de reconciliación y es algo que también mencionaba la presidenta Dina Boluarte. Esa ley quiere extender el reconocimiento a policías y a militares. ¿Esto nunca se ha hecho? Por un lado. Por otro, ¿realmente va a lograr esa reconciliación de los peruanos? Porque, insisto, ¿cómo están quedando también del otro lado las víctimas? Solo se está Y de pensando en ninguna una parte. manera va a haber Por eso... reconciliación mientras no se consiga justicia. Lo mínimo en estos casos de violación son humildes campesinos, quechohablantes, Cayara, Puti, Sacomarca, 69 personas asesinadas. Tuvieron que escarbar arqueólogos para encontrar los restos de niños, 23 niños, por el amor de Dios. No son terroristas, pues, los niños. Humildes campesinos que vivían entre dos frentes. Por un lado, el terrorismo que hizo el mayor daño terrible, y del otro lado, lamentablemente, algunos malos policías. Pero mira cuántos años que llegan, han pasado también. definitivamente que esa es una no responsabilidad termina. justamente del Estado. En eso coincidimos, que los procesos debieron haber seguido su procedimiento, pero debes recordar que esto de las amnistías no es nuevo. Al propio Grupo Colina, en el gobierno de Fujimori, no hubo una amnistía vergonzosa y tuvo que pasar el gobierno de Fujimori para que recién se investigue y se sentencia a Martín Rivas, por ejemplo. Entonces, objetivamente, ahí hay una responsabilidad de parte del Estado para buscarle justicia a esas familias, una reparación civil, porque la reconciliación del país se va a lograr cuando se haga justicia. Pero eso no va Veamos lo que ha pasado en otros casos de violaciones de derechos humanos a nivel de Latinoamérica. Ha habido hasta presidentes que han ido al banquillo y han terminado hasta lamentablemente muriendo en una cárcel por su responsabilidad, por los asesinatos. Me refiero a Videla en Argentina, por ejemplo, ¿no? Otros que quedaron impunes, como Pinochet, ¿no? Un melodrama defendiendo a una de las partes. Yo creo que lo que hay que hacer es sensato. ¿Sabes cuál es la importancia de esta ley? Que nuevamente pone en el centro del debate a nuestros policías y militares que fueron obligados a enfrentar este fenómeno del terrorismo que ojalá nunca más vuelva y que ahora están siendo investigados, cuyas denuncias, sus investigaciones han sido archivadas, reabiertas 3, 4 veces, sobreseguimientos. Entonces, ¿quién castiga a esos malos jueces, por ejemplo, que hacen que los procesos sean largos, eternos, ¿no? Entonces, creo que hay que, el momento en que se ha dado, y ya la presidenta nos tiene acostumbrado a este tipo de espectáculos que lo que hacen es desnaturalizar el verdadero propósito que se persigue con la ley. ¿Y por qué la presidenta hace eso? ¿Qué cree usted que está buscando? Yo tengo la respuesta. Porque no tiene popularidad, pues... Está buscando ella impunidad, porque ella cree que por ese camino va a eximirse de la responsabilidad de las 49 víctimas durante la protesta. Claro, porque ella va a tener que responder ante los tribunales. Eso sí estoy de acuerdo. Entonces, la presidenta, en su ingenuidad, cree que esos congresistas que ahora le aplauden, le apoyan, van a continuar en el tiempo. El poder es efímero.
entonces cuando termine su gestión en el gobierno, lo que va a suceder es las investigaciones, se van a esclarecer la responsabilidad. Inclusive yo he escuchado a un congresista burlarse de la autoría mediata. Con la autoría mediata ha sido sentenciado Abimael Guzmán. Pero usted también coincide Abimael Guzmán no asesinó... que Dina Boluarte tiene ahí un objetivo con esa ley. Nuevamente, y ahí por ejemplo encuentro una contradicción con Rita Arce. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en el sur, en los muertos de Puno y de Ayacucho, hay una responsabilidad, hay responsabilidad política de la presidenta y del Consejo de Ministros. Ahora se quiere juzgar como carne en cañón solamente a los policías y militares. Ahí hubo una responsabilidad política. Definitivamente. Yo creo que el 28 de julio del próximo año, esos ministros y la presidenta de la República tienen que... Esos sí son asesinatos que no tienen que ver nada con el plazo razonable, con derechos humanos. Ahí pero usted decía entonces política. Que esta ley, los jueces pueden decidir si la aplican o no. Entonces, el control difuso está establecido en la Constitución. De acuerdo. Y fíjate, con la ley anterior han habido 47 veces procesos en los que los jueces han rechazado la aplicación de la ley. Por eso hay controles. El sistema democrático, a diferencia de las dictaduras, se caracteriza porque hay controles entre órganos. Por ejemplo, la Fiscalía de la Nación ha dicho que va a plantear una acción de inconstitucionalidad. Sí. Y de otro lado, una vez que algún beneficiario vaya a solicitar que se aplique la ley de amnistía, que se ha dado el día de ayer, la 32.419, entonces habrá jueces que en base a su autonomía la declararán inaplicable. Por eso creo que el sistema funciona, sino que se da en un contexto ya de campaña electoral, en donde nosotros exacerbamos los objetivos que persigue la norma. Yo creo que la importancia de esa norma es que pone en debate nuevamente a nuestros policías y militares que fueron llevados o obligados por la función a enfrentar a un fenómeno que nunca más debe volver, como ya, por ejemplo, los delincuentes terroristas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado en contra de leyes de amnistía porque finalmente estas van en contra de las convenciones de derechos humanos y serían inaplicables. Entonces, y aquí estamos insistiendo con algo que está yendo en contra de tratados y acuerdos, convenios a los que nosotros internacionalmente pertenecemos. ¿Ya no le interesa al gobierno la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es parte de la narrativa, Tatiana. Porque debes recordar que Dina Boluarte, cuando era vicepresidenta y estaba siendo investigada por el Congreso por una cuestión evidente que estaba relacionado inclusive al tema de Jalibarma, financiamiento en campaña política por otras empresas que estaban detrás del programa social, ella recurrió justamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia Keiko Fujimori, porque se entiende que cuando se agota todos los procesos judiciales y uno siente que no ha logrado la justicia, tienes una instancia mayor. Además, el tema de los derechos humanos no es solamente en Latinoamérica, es mundial. Hay crímenes de guerra que están siendo investigados y que tienen que ser sancionados y se sancionan. Y ojo, no es que la Corte Interamericana favorece a los terroristas, lo que pide es que el Estado, por ejemplo, revise un nuevo proceso. Y si se tiene que indemnizar a la persona, a la víctima, que lo haga. Como a Lori Berenson, que le pagaron a la terrorista que tuvimos que indemnizarla con $200.000, ¿no? Qué paradójico es el Estado de Derecho. ¿Usted qué piensa de eso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que el problema es que ahí están estigmatizando. Yo no voy a estar de acuerdo con Lori Berenson jamás, ¿no? Pero lo tiene que impulsar desde el Poder Ejecutivo. Yo creo... No, pero por ejemplo, la Corte exhortó al gobierno a no promulgar esa ley. Es una exhortación. Sí. No es una imposición, es una exhortación. Y el gobierno no le hizo Yo lo caso. que creo... En primer lugar, que esta señora no ha sido elegida por el voto popular. Ella es vicepresidenta, bueno, una plancha, por favor. ¿no? Una plancha, como el señor Vizcarra, que dígase de paso lo han puesto en Barbadillo cuando debería estar en una cárcel común, porque él no tiene la misma investidura que Humala, que Pedro Castillo, que se han sido presidentes electos. No, pero ha sido presidente. Además, el señor Vizcarra está preso por recibir sobornos cuando era gobernador regional. En cambio, los otros presidentes por cometer supuestos delitos en el ejercicio de la función del presidente. Bueno, Vizcarra también tiene otros cargos pero cuando ha sido presidente. Volviendo al tema de la Corte Interamericana, el tema de retirarnos de la convención supone, si estamos en un proceso intenso de integración, el nuevo Parlamento, el nuevo Senado debe evaluar. Por ejemplo, yo tengo una posición con respecto al tema estrictamente jurisdiccional. Nosotros adherimos a la Corte en la última disposición transitoria de la Constitución del 79, cuando la UNE la promulgó, adherimos cuando no había Tribunal Constitucional, ¿no? Y el Tribunal Constitucional hoy día es el órgano del control de la Constitución. Entonces, el nuevo Senado
el Senado, ya con serenidad, sin prisa pero sin pausa, puede hacer un debate de esta naturaleza y que podamos hacer algunas también recomendaciones. Por ejemplo, fíjate, en el quinquenio pasado, antes que cerrara Vizcarra el Congreso, en la subcomisión se estaba debatiendo una investigación a un miembro del Tribunal Constitucional por haber cambiado un voto de un congresista que estaba enfermo, de un tribuno que estaba enfermo. Y el presidente de la Corte Interamericana tiene un reglamento interno que le permite, aún estando de vacaciones, sacar un oficio y decirle al Perú, al Estado peruano, oye, paren ese proceso porque consideramos que lo vamos a revisar. Entonces, creo que la Corte Interamericana ha sido tomado por un sector ideológico, eso hay que evaluarlo, pero también creo de que, como yo adhiero a que nos integremos económica y políticamente con otros países, creo que hemos firmado varios tratados de libre comercio y lo que queremos es hacer un análisis jurídico, político y económico de este retiro. No es tan fácil sino discutirlo y debatirlo. Pero usted sí considera que por lo menos debería esto debatirse, debería conversarse. Por supuesto, pero no ahora, no ahora. Miren, en campaña electoral. No, de acuerdo, pero sí es algo que debería. Tatiana, hay toda una campaña de varios sectores conservadores, yo diría hasta de los extremos, porque es la extrema izquierda y la extrema derecha, que hay una negación a lo que corresponde al país cuando se adscribe a un tratado internacional, en este caso el tema de los derechos humanos, que es clave, que nos convertiría en un paria, por ejemplo, si nosotros nos retiramos de su competencia. Los que se han retirado, por cierto, son Venezuela, son Nicaragua, son países donde hay dictadura y son de izquierda. No, pero Estados Unidos no está en la convención, ¿ah? Estados Unidos nunca firmó, pero bueno, paradójicamente, no en Nueva York, en Nueva York, ¿qué tenemos en Nueva York? No tenemos. Entonces, esa es la paradoja un poco de esta situación. Bueno, es como las relatorías de las Naciones Unidas. Pero, a ver, todo el tiempo sacan en materia constitucional hay un principio, lo que se llama la mutación constitucional. Una norma constitucional se tiene que interpretar de acuerdo al momento. No es una norma petrificada que se tiene que aplicar literalmente. Por eso que la interpretación de las normas constitucionales tienen otros sentidos. Principio de unidad de la Constitución. Pero entendemos que existen tribunales supranacionales como es la Corte Interamericana, cuando la gente no logra tener justicia, tiene una instancia donde puede recurrir a la evaluación de esta naturaleza. Vamos a verlo, pero también coincido en que no es el momento. El gran problema, Tatiana, es que hay una narrativa de un sector que quiere rechazar la competencia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y han estado construyendo todo un andamiaje para poder manejar y supuestamente retirarnos con un mensaje político, porque en el fondo, al final, cuando tienen problemas, no, pero lo que significaría e implicaría para el país retirarnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Somos parte todavía del sistema interamericano de derechos humanos, pero el Estado peruano viene desacatando, no viene cumpliendo. Vamos a escuchar a una comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que Perú ya lleva más de 20 desacatos y que estamos en uno de los récords. Escúchenla. Perú ya viene acumulando más de 20 desacatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto coloca a Perú en una situación particular en la región. Hay muy pocos países que tienen este récord de desacatos a la Corte Interamericana. Desde la Comisión Interamericana estamos absolutamente preocupados por este claro desacato, este claro enfrentamiento de Perú, que públicamente dice que respetan los compromisos y luego realizan estos actos claramente contrarios a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, esa es la situación in situ, ¿no? Estamos quedando mal como país. Pero ¿cómo podemos darle seguridad jurídica? ¿Cómo podemos promover las inversiones que vengan a nuestro país si no sabemos respetar nuestros tratados y nuestros acuerdos? Estos temas de derechos humanos que son claves. De la misma manera, cuando toquemos el tema de las inversiones, tratados de libre comercio, cualquier tipo de convenio, ¿no? La posibilidad, justo acá de los policías y militares también tienen derechos humanos, pues tienen derecho a plazo razonable. Por supuesto. Tienen a plazo razonable, no solamente los terroristas. Entonces, yo lo que creo es que esta ley, la he revisado y creo que en el caso de graves hechos de delito de lesa humanidad, ya los jueces van a mirar si la aplican o no la aplican. Pero lo importante de esta iniciativa valiente del congresista Rospigliosi es que nuevamente llama la atención de cómo policías y militares se están muriendo en la cárcel. La cárcel se ha hecho
La pena se ha hecho para resocializar, para cambiar de conducta al ser humano, no para que muera en la cárcel. Y parece que a algunos sectores políticos les gusta, les alegra ver cómo se mueren los policías y militares que los defendieron contra el terrorismo en la cárcel. Yo no quiero eso en mi Esas país. personas que Muy están bien. en la cárcel no defendieron en la lucha contra el terrorismo, asesinaron Hubo lamentablemente. También beneficia a los Gracias, comités, o sea, Alfonso. que los comités de autodefensa no defendieron al Perú contra Pero no los generalice, terroristas. estás Por generalizando. eso, Sabes bien podrían claro haber que la otros mayoría de los mecanismos. policías y militares ofrendaron su vida. Honor y gloria para esos militares y policías. Gracias. Y algunos malos militares cometieron esas Gracias, señora Arce. violaciones Gracias, a los señor derechos Velázquez. humanos. No, no Definitivamente vamos a poder poner de podrían haber acuerdo. también otros mecanismos para evaluar caso por Pero caso, la pero just- ya será materia de Pero la otra conversación. reconciliación del Gracias país se a consigue los con dos. justicia. Me voy a una Sin pausa. olvido. Al volver tengo que hablar